Desde hace más de 15 años me dedico al estudio social del sonido. Esto quiere decir estudiar una serie de relaciones sociales que se tejen entre las culturas a partir de los sonidos que producimos, que los grupos producen, que las personas, no solo música, sino sonidos de la vida cotidiana, y cómo a partir de esta producción de sonidos y cómo a partir de la convivencia con las personas con las que nos rodeamos, ¿no? Aprendemos a escuchar de una determinada manera, ¿no? Es decir, aprendemos a interpretar los sonidos de los otros, ¿no? Así como podríamos interpretar otras lenguas. Y ya de manera más reciente, bueno, digamos, esa es mi línea de investigación, de manera más reciente mi trabajo se ha enmarcado en otra línea un poco más amplia, que es la antropología de los sentidos. Es decir, ya no solo se trata de reflexionar específicamente sobre el sentido del sonido y la escucha, sino de entender cómo se producen relaciones sociales a partir del tacto, a partir del olfato, y cómo el grupo que pertenecemos, la cultura a la que pertenecemos, determina las maneras en que sentimos e interpretamos las sensaciones colectivamente. Una de las líneas de investigación que más me ha ocupado tiene que ver con el ruido y la violencia acústica en entornos urbanos. Eh, no solo con lo que tiene que ver con problemas acústicos que produce la exposición a entornos acústicamente hostiles, ¿no? Sino a tratar de entender por qué en las ciudades se produce ruido, ¿no? Por qué, cuáles son las actividades responsables de producir este fenómeno con el que a veces queremos decir todo y nada. Y entonces ver qué cosas hacemos los habitantes de las ciudades que producen esta sonoridad dañina, muchas veces incómoda. Y bueno, esas son a grandes rasgos mis líneas de investigación. Antes de que nos contes un poquito sobre este centro de estudio o esta red de estudios del sonido que coordinas, de pronto podrías como aclararnos en qué consiste ese concepto de violencia acústica, o sea, qué engloba o qué implica. Comúnmente, bajo el concepto de violencia acústica, se refiere al ruido, ¿no? Es lo que te decía, es un concepto un poco difícil de definir, y una de mis labores como investigadora es intentar construir una definición de ruido. Entonces, comúnmente tiene que ver con el fenómeno del ruido, comúnmente se estudia en los entornos urbanos porque se sabe que son por una serie de dinámicas sociales que se dan al interior de la ciudad, económicas, laborales, etcétera, que tiene que ver con movilidad de las sociedades, con la extensión de los horarios durante la noche, ¿no? La productividad que exige la ciudad, horas productivas en la madrugada, sin descanso, etcétera, se produce esta cosa que llamamos ruido y que se considera como violencia acústica porque hay toda una serie de estudios que han demostrado que existen efectos fisiológicos y psicológicos sobre la población que está expuesta a estas sonoridades. Es decir, hay problemas para descansar, problemas, dolores de cabeza, cardiovasculares, estrés, toda una serie de repercusiones, ¿no? Entre la población que está expuesta al ruido, ¿no? Problemas psicológicos que tendrían que ver con
dificultad para dormir, para concentrarse en el trabajo o en las escuelas. También hay repercusiones a nivel social que sobre todo tienen que ver con problemas de convivencia en entornos vecinales, ¿no? Entonces, esta es, digamos, una noción más usual de violencia acústica. Y de manera, no sé, más reciente, más bien yo he incursionado en el estudio de esta noción en aspectos más amplios, ¿no? Que tienen que ver, por ejemplo, con el uso de armas acústicas, ¿no? Que es un recurso de muchos ejércitos en el mundo, ¿no? Para utilizar el poder del sonido, ¿no? Para ocasionar daño en los escuchas, como arma de tortura, ¿no? La exposición a niveles muy elevados de música, ¿no? Durante muchos días, justamente para desestructurar psicológicamente las defensas de un individuo. Y de manera más reciente, bueno, terminé de escribir un libro, todo no está publicado, solo está terminado de escribir y bueno, así son los libros que tienen que ver con el grito, distintos aspectos sobre la historia cultural del grito. Es decir, hay la idea es como diversificar esta noción clásica de violencia acústica para entender cómo el sonido puede servir, por un lado, para hacer un daño fisiológico o psicológico, y también como una herramienta para obligar a los demás a escuchar, a imponer una escucha que no se quiere, ¿no? Entonces, bueno, ese es un poco de mi exploración acerca de la noción de violencia acústica. Contándonos, pues ya habiéndonos contado que sos antropóloga, creería yo pues como que esta idea se deriva de eso, pero a ver si podemos como ahondar un poquito en algo que mencionabas en uno de los artículos tuyos que estuve revisando, y es esto de que la sensación auditiva es un mecanismo que no solo involucra el oído, ¿cierto? Como que escuchar tiene un componente no solo fisiológico, sino social y cultural. Bueno, específicamente con esta cita que mencionas, más bien ahí me refiero a que las sensaciones acústicas no solo se perciben a través del oído, sino el cuerpo completo puede percibirlas, ¿no? Es decir, el sonido es vibración, ¿no? Entonces las vibraciones las recibe el cuerpo, ¿no? Pensemos en ciertos sonidos, ¿no? Que tienen un alto componente de graves, ¿no? Y entonces, además de escucharlo, si es que lo podemos escuchar, lo siente el cuerpo, ¿no? Lo sentimos en el estómago, ¿no? En el cuerpo hay distintos resonadores que nos permiten acceder a estas experiencias sonoras, ¿no? Incluso, o sea, esta doble recepción o esta doble percepción del sonido nos permitirá entender por qué hay personas sordas que pueden no escuchar, pero sí percibir sensaciones acústicas, ¿no? Como el despegue de un avión, el disparo de un arma, ¿no? ¿Por qué? Porque el sonido es un, es una materia, ¿no? Que el cuerpo procesa por la vía áptica, ¿no? Es decir, es táctil, ¿no? O sea, también esto es muy evidente quienes han estudiado el desarrollo inútero de los sentidos, ¿no? Se han dado cuenta, los primeros dos sentidos que aparecen son el tacto y después el oído, ¿no?
y se han dado cuenta que están estrechamente relacionados, ¿no? No solo in útero, sino el resto de nuestras vidas, ¿no? Entonces, bueno, específicamente la cita a la que te referías tiene que ver con esta, ¿no? Que, la idea de que el sonido no solo se percibe a través del oído, sino hay una vía de recepción áptica, como si todo nuestro cuerpo fuera una oreja capaz de percibir las sensaciones acústicas. Esta idea es como de otro autor que mencionabas también en uno de estos artículos, pero me parece muy interesante y chévere si nos puedes contar un poquito más al respecto. Y era pues como el señalamiento de que los comportamientos, digamos, eh, como de, pues uno podría decir entusiasmo, digamos el comportamiento que se da dentro de una marcha o dentro de una multitud, ¿cierto? Que pueden ser como comportamientos de devoción o comportamientos de, pues sí, como de un cierto seguimiento no muy reflexivo, que podían ser ante todo como respuestas corporales a un estímulo sonoro, ¿cierto? Que el sonido podía como contribuir a que ese tipo de comportamientos se desaten. Contanos un poco a ese respecto, sí. Claro, sí, esto tiene que ver justo con lo que te acabo de explicar, ¿no? De esta manera en la que el cuerpo completo no solo procesa, sino reacciona frente al sonido, ¿no? Y entonces, bueno, una de las cosas que me han ocupado o que han ocupado mi pensamiento tiene que ver con la sociología de las multitudes, ¿no? Y con la búsqueda de los fenómenos sensibles al interior de una multitud, ¿no? Donde las personas están cuerpo a cuerpo, ¿no? Donde hay multitudes silenciosas, ¿no? Pero sobre todo me han interesado las multitudes ruidosas, ¿no? Donde justamente un sonido compartido, ya sea que haya una música o una sonoridad que eh, eh, nos englobe a todos en un espacio acústico común, o una sonoridad que producimos entre todos o que producen entre todos los elementos de una multitud, es decir, un grito de protesta, por ejemplo, o el canto de un himno, etcétera. Contribuyen a ser cuerpo colectivo, ¿no? Y esto hay muchos ejemplos de cómo el sonido actúa, como dice Michel Maffesoli, como una argamasa de la multitud, es decir, permite que la multitud esté unida, que se sienta parte de un todo, este, y que adquiera conciencia, ¿no? de grupo, ¿no? Que se olvida un poco de su sujeto individual para sentirse parte de un algo, ¿no? Mi formación primera es como comunicóloga, ¿no? Y una de las cosas que aprendí como comunicóloga era cuando despreciar a las masas, ¿no? Sobre todo por cierta influencia de los medios masivos. Y ahora mi entendimiento, mi aproximación a las masas tiene que ver con esta otra forma de socialización que ha sido condenada por muchas vertientes de estudios sociológicos, ¿no? Con esta idea de que las masas se dejan llevar y que uno pierde la individualidad y la razón, etcétera. Pero hay casos bien interesantes, ¿no? Como para reivindicar cierta potencia afectiva y creativa dentro de los fenómenos de las masas. Hay una idea que nosotros queremos explorar también con este festival y es la idea de que las características del sonido, digamos la dificultad que tiene uno de cerrar los párpados, como hace con los ojos para librarse de una imagen que le molesta, o de, ¿cierto?, de encerrarse dentro de una casa con ventanas y puertas. El hecho de que en el caso del sonido eso no suceda puede ser una posibilidad como para
conectarnos de nuevo con cierta conciencia ecológica de nuestra existencia en el planeta, ¿cierto? Y del hecho de que todos estemos aquí juntos compartiendo un espacio, unos recursos y unas experiencias. ¿Qué nos podés decir vos de esa característica del sonido, ¿cierto? Que a diferencia de los estímulos visuales o táctiles, es mucho más difícil aislarse de él. ¿Qué pensás de eso? Esta característica del sonido es uno de los ejes de mi tesis de doctorado y posteriores de estudio, es decir, tratar de entender cómo se conforman los espacios sonoros, a diferencia de otros espacios, del espacio visual, del espacio táctil, ¿no? Del espacio olfativo, que es mucho más semejante al sonoro, ¿no? En el sentido en que, entendiendo cómo se comporta una cierta materialidad, podemos o es posible entender sus repercusiones sociológicas, ¿no? Y justo en esta particularidad del sonido, ¿no? Es decir, esta capacidad de extenderse, ¿no? De ir más allá de los espacios visualmente construidos, de colarse por los techos y las ventanas, que yo le he llamado intruso, el intruso sonoro. Justamente en esta particularidad está una de las razones, ¿no? De la existencia del ruido, ¿no? Es decir, en primera instancia lo que nosotros entendemos por ruido son sonidos no invitados, ¿no? Sonidos que no deseamos en nuestro espacio privado, ¿no? Lo que sea que entendamos por eso, ¿no? Pero todos tenemos un espacio privado y en nuestro espacio privado no queremos intrusos, ¿no? Y entonces esta, esta reflexión, ¿no? También me ha llevado, o sea, esta reflexión que tiene por objeto entender cómo se comporta espacialmente el sonido, ha sido abordada también desde la etología, ¿no? Es decir, para entender cómo los seres humanos configuran sus espacios, ¿no? Y en general y a lo largo de la historia hay un asunto con la necesidad del ser humano de construir su privacidad, ¿no? Y curiosamente su privacidad se produce a partir de un esquema visual, ¿no? O sea, es decir, nuestro espacio es el lugar que está cercado por una serie de límites visuales, ¿no? Y entonces aquí hay una inconsistencia porque el sonido no obedece a esos límites, ¿no? Y desde la etiología no se ha estudiado el comportamiento animal, por ejemplo, donde hay muchos animales que sí entienden, ¿no? Que su espacio, o sea, tienen una noción de habitar el espacio acústico, ¿no? Y entonces entienden que su espacio se limita, por ejemplo, o sea, su espacio acústico termina hasta donde alcanza el sonido, o sea, por ejemplo, un rugido, ¿no? O un grito, ¿no? Hasta donde es su voz alcance a escuchar, esa es una extensión de un espacio propio. Entonces aquí más bien, sociológica y antropológicamente hablando, nos encontramos con una noción de vida privada, ¿no? Una noción de privacidad que rechaza, ¿no? Al otro que está próximo a uno. O sea, es muy complicado en las ciudades, o sea, tal vez en el campo, tal vez en la montaña, tal vez en otros lugares, el oído nos sirva, como tú acabas de decir, ¿no? Para fraguar una nueva relación o reconfigurar una relación con el entorno. Pero en las ciudades es muy difícil, ¿no? Porque digamos, hay un asunto de convivencia vecinal muy estrecha, ¿no? O sea, ni siquiera el oído nos alcanza nuestra experiencia sonora nos alcanza para entender esto que planteas y que ahora con la pandemia, sobre todo en los momentos de mayor encierro, ¿no? En realidad
nuestra relación con la naturaleza más bien está en el imaginario, ¿no? Ahora estamos descubriendo que hay pajaritos afuera de nuestra casa y eso ha hecho pensar, ¿no? Porque eso es una de las cosas que ha surgido, que justo la pandemia y el vaciamiento de las ciudades, la posibilidad de encontrar silencio, ¿no? Nos podría llevar a replantear una relación con el planeta. Y digo, sería lo ideal, pero yo no sé si eso ocurra, o sea, finalmente vamos a volver a salir a las calles y finalmente la gente va a volver a su cotidianidad o a otra cotidianidad y el ruido va a estar ahí, ¿no? Entonces, pero sí creo que es una oportunidad que se debiera aprovechar ahora que estamos con los oídos abiertos y somos receptivos y estamos entendiendo que el mundo suena y que las ciudades son un caos. Podría ser, o sea, no sé si una reconfiguración a nivel de revolución, pero sí una ocasión para mejorar nuestra relación con el entorno, para implementar pedagogías de la escucha, ¿no? que nos permitan sostener un poco más este estado que hemos creado, ¿no? Este, de un poco menos de saturación sonora en nuestros entornos. Pues incluso es como un matiz que vos ponías también en alguno de estos textos. O sea, yo creo que es humana como la tendencia a buscar ese ámbito privado, pero también hay unas, pues como unas condiciones de época ya muy prolongada, demasiado prolongada esa época, pero que nos invitan a defender pues como nunca la idea de propiedad privada, ¿cierto? Vos en el texto en algún momento hablabas de que también incide ahí pues el hecho de que ya no seamos pueblos nómadas, ¿cierto? Pero también está la lógica de la propiedad privada, del consumismo, es decir, ese afán, no sé si siempre la gente se sintió invadida tan fácil. No, o sea, justo eso es materia de interés antropológico, ¿no? O sea, entender vivo en una calle donde hay muchas ambulancias, entender esas diferencias culturales, ¿no? Que se manifiestan en la percepción, ¿no? Es decir, o sea, la percepción no solo como un mecanismo a través del cual captamos estímulos fisiológicamente, sino como un proceso racional, ¿no? A través del cual interpretamos lo que sentimos. Y entonces resulta que la noción del intruso tiene que ver con la manera en que las sociedades y las culturas conciben lo público y lo privado, ¿no? O sea, hasta dónde llega nuestro territorio privado, qué tanto estamos dispuestos a abrirle la puerta a los otros, qué tanto estamos dispuestos a escuchar a los demás, como por ejemplo en mi trabajo ahora sobre la historia cultural del grito, una de las cosas que exploré fueron culturas ya muy antiguas, ¿no? Cuya organización de la vida colectiva, cuya organización social estaba determinada por el uso de la voz alta, ¿no? Entonces, es decir, eh, o sea, esto nos remite a la historia de la publicidad, cuando la publicidad se hacía a través de la voz, no era un fenómeno vocal, sí, no un fenómeno escrito. Y entonces, aquí es bien interesante porque las cosas que ocurrían a nivel comunidad, o sea, un nacimiento, ¿no? Un enfermo, un perdido, algo, se gritaban, ¿no? Y entonces, digamos que había más tolerancia a esto que ahora llamamos ruido, ¿no? Había más tolerancia a las intrusiones porque se entendía que aquello que se decía en el espacio público era de competencia colectiva, ¿no? O sea, y que a todos nos debía o nos interesaba lo que le pasaba a un miembro de la comunidad. Entonces,
estas fronteras entre lo público y lo privado son una materia de interés súper interesante, pero una materia de estudio súper interesante porque nos demuestra que las fronteras son móviles y que en cada sociedad y que en cada época se reconfiguran de distinta manera, de tal suerte que la noción de ruido también cambia, ¿no? La noción de Sí. ruido en un lugar y en otro no es la misma. Entonces, interviene ahí la antropología para tratar de entender los elementos socioculturales que nos ayudan a construir nuestra percepción. Bueno, esto es más pues como a modo de curiosidad, pero también Ujú. porque puede haber personas interesadas en buscar tu libro. ¿Nos puedes contar del libro que publicaste sobre el fenómeno del ruido en México específicamente? Yo tengo dos libros publicados. Uno se llama La sonoridad de la cultura, eh, Cholula, una experiencia sonora de la ciudad, y ese libro fue como mi primera aproximación. Entré al concepto de paisaje sonoro y después me deslindé del concepto de paisaje sonoro porque no me servía para explicar las relaciones socioacústicas que descubrí en esta ciudad que estuve estudiando. Eh, Ese es un libro y sé que hay gente que lo ha conseguido por internet, o sea, hay librerías que hacen envíos. Sí. Y si no, bueno, tengo una página en academia.edu y ahí lo pueden descargar en PDF, ¿no? Otro libro que se publicó hace 2 años es un trabajo colectivo que se llama La dimensión sensorial de la cultura, en donde ya aparecen, bueno, ya aparece un adelanto de mi trabajo sobre la historia cultural del grito, y aparecen trabajos de otros colegas también muy interesantes, ¿no? Que abordan esta dimensión sociocultural de las sensaciones, ¿no? Y que se dedican a estudiar los usos del olfato, del tacto, en contextos culturales específicos, ¿no? Hay varias historias sensoriales que pueden consultar. Y, y tengo otro libro, este libro sobre la historia cultural del grito en preparación. Yo espero que a más tardar el próximo año pueda, pueda nacer mi libro, ¿no? Bueno, el resto de mis trabajos son artículos que todos están disponibles en academia.edu.